Transformar la enfermedad en salud. Parte 2. ¿Cómo puedo abrirme a mi sufrimiento? Si mi sufrimiento es una falta de apertura, ¿cómo puedo abrirme entonces a mi falta de apertura? Olvida la apertura psicológica por un momento. Cuando tu sufrimiento es profundo, toda conversación sobre apertura psicológica te parece inútil y sin sentido. Cuando tu sufrimiento es profundo, sientes una fuerte necesidad de escapar de tu sufrimiento en lugar de entregarte a tu sufrimiento. No quieres sentir lo que sientes. Pero, no tienes escapatoria, no tienes modo de huir de ti mismo. Obviamente, existen muchas maneras de huir. El trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc., pero, no te liberan del sufrimiento. Tu sufrimiento no disminuye su intensidad cuando lo haces inconsciente. Cuando niegas tu sufrimiento mental, todo lo que piensas, sientes, dices y haces, así como todos tus vínculos y relaciones, se contaminan con tu sufrimiento mental. Esto es así, porque emites tu sufrimiento como una energía psíquica desbordada, que emanas hacia afuera, y que los demás recogen inconscientemente. Así, los demás, cada cual en su propio estado inconsciente, se sienten empujados a atacarte o hacerte algún daño. O bien los hieres a través de una proyección inconsciente de tu sufrimiento. En otras palabras, solo atraes y revelas lo que se corresponde con tu propio estado mental. Cuando no tienes escape, todavía tienes un camino a través de tu sufrimiento, así que no te resistas ni te apartes de tu sufrimiento. Enfréntalo. Siente tu sufrimiento plenamente. Siente tu sufrimiento, no pienses en él. Exprésalo si es necesario, pero no fabriques en tu mente un guión sobre tu sufrimiento. Presta toda tu atención a lo que sientes dentro, y no a la persona, evento o situación que parece causarlo. No permitas que tu forma de pensar inconsciente use el sufrimiento para crearte una identidad de víctima. Porque, cuando te victimizas, cuando sientes pena o lástima de ti mismo, y le cuentas a los otros tu desgraciada historia, solo consigues continuar atascado en tu propio sufrimiento. Ahora bien, ya que se te hace imposible apartarte del sentimiento, la única posibilidad de cambio que tienes es entrar en tu sentimiento. De lo contrario, nada cambia en tu vida diaria. Así que presta toda tu atención a lo que sientes y no lo etiquetes mentalmente. Según vas entrando en tu sentimiento, tienes que estar intensamente atento. Al principio, parece un lugar oscuro y aterrador. Si de pronto te surge el impulso de alejarte de tu propio sentir, obsérvalo, pero no actúes sobre tu sentir. Continúa poniendo toda tu atención en el sufrimiento, continúa sintiendo tu tristeza, tus miedos, tu espanto, tu soledad, o lo que sea que sientas. Permanece conscientemente perceptivo, presente con todo su ser, y con cada célula de tu cuerpo. Mientras lo haces, le pones claridad, luz, a tu contrariedad, oscuridad. Es la llama de tu conciencia consciente. En esta etapa, ya no necesitas preocuparte más por la apertura psicológica. Porque, ya está ocurriendo. ¿Cómo? La percepción plena es aceptación plena, es apertura psicológica. Al permanecer plenamente perceptivo, utilizas todo el poder de tu conciencia consciente. En este estado no sobrevive ninguna bolsa de resistencia. Porque, tu estado de conciencia consciente suprime el tiempo, pasado y futuro. Y, sin tiempo, no hay sufrimiento ni negatividad que pueda sobrevivir. La aceptación plena de tu propio sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Cuando te enfrentas con tu sufrimiento, cuando le permites ser, cuando prestas toda tu atención al sufrimiento, penetras conscientemente en la muerte. Cuando sufres esta muerte, te das cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo tu ego muere, Kevud. Imagina a un familiar que ha olvidado que es una parte inseparable de su familia y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir, que tiene que crear y aferrarse a una identidad diferente que la de su familia. ¿No resulta liberadora la muerte a semejante autoengaño? ¿Acaso quieres una muerte fácil? ¿Prefieres morir sin sufrimiento ni agonía?
Entonces, muere a tu pasado en cada momento y deja que la claridad, luz, de tu conciencia consciente brille fuera del ser contrariado y maniatado al tiempo que tú mismo pensabas que eras tú. El poder de elección. La palabra elección es un término muy conocido, pero no es completamente exacto en el contexto psicológico. Puede llevarte a la confusión decir que eliges una relación conflictiva o cualquier otra situación negativa en tu vida. La elección implica conciencia consciente, es decir, un altísimo grado conciencia. Fuera de este magnífico estado, no tienes elección. La elección comienza en el momento en que dejas de identificarte con tu forma de pensar egoísta y con tus conductas condicionadas, en el momento en que te vuelves consciente. Hasta que alcanzas este estado de conciencia, eres inconsciente psicológicamente hablando. Esto significa que te sientes arrastrado a pensar, sentir, decir y actuar de un modo erróneo, de acuerdo con el condicionamiento de tu mentalidad inconsciente. Por esto, aquí y ahora yo mismo te digo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. Conozco muchas personas muy inteligentes, honestas y educadas que también son completamente inconscientes, es decir, están íntegramente identificadas con su errónea forma de pensar. De hecho, cuando el desarrollo psicológico y del entendimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente de la conciencia consciente, el potencial de sufrimiento y tragedia es muy grande. De pronto, observas que tu vecina se encuentra atrapada en una relación con un compañero violento, y no es la primera vez. ¿Por qué esto es así? Pues, porque no tiene elección. La mentalidad de tu vecina, condicionada por su pasado histórico sin resolver, siempre busca recrear lo que ya conoce y con lo que está familiarizada desde pequeña. Es doloroso para ella, pero, al menos es familiar. Significa que su mentalidad inconsciente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso para esta mujer, porque no tiene control sobre ello. Por esto, a su mente le desagrada lo desconocido e ignora el momento presente en el cual respira y vive. La conciencia consciente crea un espacio, no solo en la corriente de tu mente, sino también en el continuo del pasado futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo viene a este mundo, excepto a través de este espacio. Ese claro espacio de posibilidades infinitas. Así, tu vecina, al estar identificada con su mentalidad inconsciente, está recreando una conducta aprendida en su pasado histórico, en el cual la intimidad y la violencia están inseparablemente ligadas. Es decir, tu vecina está actuando de acuerdo con una forma de pensar aprendida en su infancia, según la cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible, también, que viva gran parte de su vida con enfermedades que infectan su cuerpo físico, porque siempre busca más sufrimiento con el cual alimentarse. Su compañero también tiene sus propias conductas inconscientes, que se complementan con las de ella. Obviamente, su situación es creada por ella misma, pero ¿quién o qué es ese yo que está creándola? Pues, una conducta mental sentimental de su pasado histórico, nada más que eso. ¿Por qué la convierte en su propia identidad? Si le dices que ella misma es la que elige su condición o situación, estás reforzando su estado de identificación con su propia mente. Pero, ¿su conducta mental es ella? ¿Es su propio ser? ¿Su verdadera identidad se deriva de su pasado histórico? Muéstrale a tu vecino cómo ser una observadora consciente detrás de sus pensamientos y sus sentimientos. Háblale sobre su sufrimiento mental y su enfermedad física y de cómo liberarse de ambos. Enséñale el arte de la conciencia consciente. Hazle ver el significado de la percepción consciente. Tan pronto como sea capaz de acceder a vivir en el aquí y ahora y, por lo tanto, de abrirse paso a través de su pasado condicionado, podrá disfrutar del poder de elección. Nadie elige una relación problemática, ni el conflicto, ni el sufrimiento. Nadie elige la locura misma para vivirla a diario.
Esto ocurre así, porque no tienes suficiente conciencia para disolver tu pasado histórico, porque no tienes suficiente claridad, luz, para desenmarañar las tinieblas. No estás completamente aquí y ahora. Aún no te abres ni te aclaras del todo. Mientras tanto, tu mentalidad condicionada sigue gobernando tu vida. Similarmente, si eres una persona que tiene problemas con tus padres, si aún albergas resentimiento sobre algo que hicieron o que no hicieron, entonces, todavía crees que tenían elección, que podían haber actuado de forma diferente. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero solo se trata de una tóxica y muy dañina ilusión. Mientras tu forma de pensar errónea, con todas tus conductas condicionadas, dirigen tu vida, mientras eres esa forma de pensar, ¿qué elección tienes? Ninguna. Si ni siquiera estás aquí. El estado de identificación con tu mente inconsciente es gravemente conflictivo. Es una forma de locura. Casi todo el mundo sufre de esta incoherencia en grados diferentes. En el momento en que te das cuenta de eso, clic. Ya no tienes más resentimiento. ¿Cómo puedes no resentirte con la ignorancia y la contrariedad de alguien? La única respuesta apropiada es, con la plena aceptación y el claro entendimiento de lo que es. Esto significa que nadie es responsable de lo que hace. Veamos. Si estás manejado por tu forma de pensar inconsciente, aunque no tienes elección, aún así sufres las consecuencias de tu inconsciencia y creas un sufrimiento mayor. Llevas el peso de tus miedos, de tus conflictos, de tus problemas y de tu sufrimiento. Eventualmente, el sufrimiento creado así te obliga a salir de tu estado inconsciente y erróneo. Necesito estar completamente consciente y abierto para poder perdonar. Perdón, es un término que se usa desde hace más de 2000 años, pero, la mayoría de las personas tiene una visión muy limitada de lo que significa. No puedes perdonarte verdaderamente, o no puedes perdonar a los demás, mientras derives tu sentido de sí mismo de tu pasado histórico sin resolver. Solo cuando accedes a vivir aquí y ahora, que es tu propio poder, te sobreviene el verdadero perdón. Esto hace impotente al pasado y entiendes profundamente que nada de lo que hayas hecho o de lo que te hayan hecho, pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien eres. Así es como todo el concepto de perdón se vuelve innecesario. ¿Y cómo llego a este punto de apertura psicológica? Cuando te abres a lo que es, y así te vuelves completamente consciente, tu pasado histórico deja de tener poder alguno sobre ti. Ya no lo necesitas. Tu estado de conciencia consciente es la clave. Vivir aquí y ahora es la clave. ¿Cómo me daré cuenta que estoy libre de resentimiento y abierto psicológicamente? Pues, en el momento que ya no necesites hacer esta pregunta, Gabriel Sanueza Artero, psicoterapeuta,